Afortunadamente no se han dado tantas muertes como se hubiera pensado al principio de esto del coronavirus, pero ¿se acuerdan que sacaron del crucero a las personas mayores de edad que pudieran verse en riesgo y que pudiera ser muy grave para ellos un contagio? Pues 2 de ellos sí estaban infectados con el nuevo coronavirus y fallecieron anoche. Y esto lo informa el Ministerio de Salud de Japón, convirtiéndose en las primeras víctimas mortales del barco afectado por el virus, en el que de los 2,000 pasajeros a bordo, varios fueron contagiados, más de 400 creo, ¿no? ¿Y cómo se contagia? ¿Por medio de qué? Sí, uno... Respiración, estornudos. Respiración. Ya. Y en Irán, bueno, ya lo habíamos comentado ayer, fallecieron también 2 ancianos iraníes en una provincia del centro de la nación. Pues sigue creciendo el número de infectados y el número... Y ya vieron las instalaciones del hospital que construyeron. Qué impresionante haberlo hecho tan bonito. Y tan en unos días. Yo creo que... ¿Cuántos días? Yo creo que dijo Dios, el principio de la creación me hubiera traído unos cuantos chinos. Unos chinos y lo hacen mejor y más rápido. Pero qué curioso, coronavirus, los ancianos están cayendo. México, los jóvenes están cayendo. Ya los protagonistas de estos actos violentos son de niños, niñas, mujeres, hombres jóvenes. Caramba. Pues cómo no, fíjese, los feminicidios de niñas se duplicaron. Y aquí dan información de el número de víctimas. Tan solo el año pasado se registraron 1,006 víctimas de ese delito. ¿Se dan cuenta que es así como sacan el promedio los que hacen las cuentas? Más de 3 niñas al día. Yo nada más me imagino, para darme idea de colocar los pequeños cadáveres uno al lado del otro. ¿Cuántos son? Es inconcebible, pues cuando México había tenido guerras, había tenido víctimas, pero ahora con estos jóvenes, no, adolescentes y con estas niñas, no lo puedo entender. Di mal el dato, Se registraron 1,006 víctimas femeninas. De ellas 98 eran niñas. El número más alto está en Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Son las entidades que tienen mayor incidencia. Pero lo más grave es que el número de víctimas de feminicidio que tenían entre 0 y 17 años casi se duplicó en 5 años. En lugar de disminuir por la atención que deben dar las autoridades, el cuidado que se debe tener, se duplicó. En 5 años, en menos de un sexenio. En 2015 fueron 426 mujeres asesinadas por motivos de género, 50 de ellas eran menores de edad. El año pasado hubo 1,006 víctimas, 98 de ellas niñas, lo que significa que el aumento de menores asesinadas se incrementó en un 96% en 5 años. Y así siguen hablando de cifras, todas al alza, todas. Y dijo Jesús, el que escandalizare a alguna de estas criaturas más le valiera, etcétera, etcétera, castigos terribles. Pues no solo escandalizan estas criaturas, sino las asesinan. Que no les da tiempo de escandalizarse. Sí. No, es claro, hay una tendencia ahí
de degradación social, de desintegración social, que pues causa un efecto de emulación entre ciertos personajes afectados ya en la mente por el virus de la criminalidad, y pues la brutalidad se convierte en algo habitual, una forma de ser en hogares o entre vecinos. Es terrible, ¿no? Por cualquier agravio ya está condenado a uno de miembro de esa familia. Pero si este deterioro ha sido básicamente en los últimos años, pero paulatino, no se dio de un día para otro, el cambiar el efecto también tendrá que ser igual. Sí. No puede ser tampoco de un día para otro. También habría que ver, como ir desmenuzando cuáles fueron los casos, ¿no? Si estas muertes fueron por personas de la misma familia, por desconocidos, por vecinos, el estrato social en el que se da con más frecuencia, para no tener esta información nada más así como si fuera un costal y todo generalizado, precisamente para ir atacando las causas, ver qué parte de la sociedad es la que está fallando, desde dónde se está pudriendo toda esta relación entre los seres humanos que lleva a asesinar sin tener nada de conciencia a una niña o a una mujer. Ver qué parte de la sociedad, como dice usted, pero yo voy más al fondo. Cualquier sociedad está encuadrada en reglas que algunos por convencimiento las cumplen y otros por miedo a que las violan y hay castigo, el castigo correspondiente. ¿Cuáles eran las vallas que mantenían a la sociedad como hace 100, 200 años? ¿Cuáles eran? La ley y las creencias religiosas. Un miedo sano a la ley y a la creencia, a la que fuera. Ahora no se cree en las leyes, no se cumplen, hay impunidad. Pero cómo se ha diluido el otro temor, el temor que se tenía. Hay inclusive una frase, el temor de Dios. Yo no creo en esta, porque cuando se ama no se teme, pero esa es ya otra cuestión. Pero hay la frase, temor de Dios. ¿Cuántas sociedades, generaciones no vivieron más o menos en paz, teniendo aquí la ley y teniendo el sano temor de Dios? No era cualquier cosa violar una o violar otra. La ley, vamos a decir, es la externa, pero el temor, ese temor o el otro, es interno, es de conciencia, es de un convencimiento absoluto. No debo hacer esto. Y ahí está el que se ha diluido en la educación familiar. Yo creo que se ha sobreestimado el alcance del llamado temor a Dios en la historia de la humanidad. Sociedades muy religiosas donde se han cometido las peores atrocidades de las que se tenga memoria, y muchas veces encabezadas por creyentes abiertos en estas religiones. Ahí está la prueba de que eran una presencia. Guerra de los 100 años, guerra de los 30 años, es guerra de las investiduras. Allí estaba presente lo que ahora, pues, ¿quién va a pelear por cuestiones religiosas? Pues, eso no existe. Todo aquello estaba presente
el Papa, que era casi siempre uno de los beligerantes más rudos, y estaba presente ese, aún para violarlo, aún para pelear contra unos contra otros, estaba presente ese concepto. Si nosotros en la familia, lo primero empezamos siendo educados en esto, se nos olvida, se nos borra, pero teníamos esas vallas, no para pelear, no para exponer mucho lo que éramos, no, por ejemplo, como los musulmanes, 3 veces al día oran, y oran, ya saben en qué forma, unas formas de rito muy, muy conocidas. Nosotros ese renglón ya parece que lo perdimos. Por supuesto, estoy generalizando. Me escucha alguien en alguna región del interior de la República, que eso no es cierto, que hay interior, me está escuchando y dice, no, aquí somos religiosos, en fin, pero hay que explicarnos este horror que está sucediendo durante los últimos años. Hay que explicarlo, hay que tratar de entenderlo, sin generalizaciones. ¿Qué está sucediendo? Sí, porque no solo eso, porque hay violencia en hogares con todo tipo de creencias. Sí. Entonces no es la única fuente, ¿no? Pues claro que no. Tampoco la ley, que era por temor, no fácilmente se robaba, no fácilmente se estupraba, y no fácilmente se cometían los delitos que ahora.